Hola queridos amigos, cuando Huyen y Ye salieron de casa, no tenían ni idea de que una puerta del pasado estaba a punto de abrirse. El señor Kwan, quien dice ser el abuelo de Maya, aparece de repente justo cuando en la casa solo están la señora Sam y la pequeña. Una visita para ver a su nieta que en apariencia parece normal. Pero, ¿por qué la mirada del señor Kwan está cargada de tantas cosas difíciles de entender? ¿Por qué conoce tan bien cada costumbre de Maya, cada fiebre nocturna? Cosas que alguien que viene por primera vez no podría saber. La señora Sam empieza a inquietarse, no por miedo, sino porque siente que un peligro se está acercando. ¿De verdad el señor Kwan viene por un cariño familiar que llegó demasiado tarde? ¿O esta aparición es el inicio de un giro que podría arrebatarle a Huyen lo más valioso que tiene? Cuando los adultos no están, ¿quién protegerá a Maya? Y si ocurre algo, ¿llegará la señora Sam a tiempo para evitarlo? Acompáñenos en el capítulo de hoy, donde una visita breve puede cambiar el destino de toda la familia. La mañana transcurría despacio suave como el aliento del campo en los días previos al Tet. La primera luz del sol se colaba entre las palmeras de areca frente a la entrada y dejaba franjas largas sobre el patio aún húmedo por el rocío de la noche. Huyen y Ye se habían ido temprano. Sus últimas indicaciones parecían quedarse flotando en el aire, y luego todo se aquietó devolviendo a la casa esa paz de siempre. En el patio la señora Sam se remangaba para barrer y de vez en cuando miraba hacia el huerto de atrás. Maya estaba en cuclillas junto al cantero de mostaza con sus manos pequeñitas quitando hierba sin parar, mientras hablaba y hablaba con esa alegría que no se apaga. A su lado estaba la chica desconocida a la que la señora Sam había ayudado unos días antes trabajando en silencio, con un rostro amable y una mirada todavía cautelosa como alguien que aún no termina de sentirse parte de ese hogar. El viento de la mañana pasaba y hacía susurrar las hojas de plátano. Todo estaba tan tranquilo que parecía que el tiempo también se hubiera ralentizado. De pronto desde el callejón se oyó el sonido de unos pasos lentos y pesados. No eran apresurados ni ruidosos, pero bastaron para romper la rutina. Un hombre mayor estaba de pie ante la puerta. Se quedó allí un buen rato con sus ojos cansados clavados en el patio como si quisiera memorizar cada detalle. Llevaba una camisa oscura, ya gastadas sandalias con la suela casi comida. Y en su mano arrugada sostenía un pequeño regalo envuelto de forma sencilla en papel rojo. Dudó como si se preguntara si debía avanzar o darse la vuelta. Al final entró. La señora Sam acababa de agacharse para recoger una cesta cuando sintió algo raro. Se giró y se quedó helada. En un instante se quedó inmóvil con los brazos caídos. La escoba de bambú se le resbaló y cayó al suelo con un clac seco. Se le fue el color de la cara, apretó los labios y en los ojos se le notaba una confusión que intentaba esconder. Maya fue la que reaccionó más rápido. Alzó la vista, vio al anciano y soltó un grito suave de alegría antes de salir corriendo hacia él. «Buenos días, abuelo». Ese saludo tan claro e inocente hizo que el hombre mayor se detuviera un segundo. Se inclinó, su mirada se ablandó y con la mano temblorosa le acarició el pelo a Maya. «Sí. Buenos días, niña. Te he traído un regalito, Maya». Le tendió la bolsita. Maya la recibió con las dos manos, la apretó contra el pecho con los ojos brillantes de emoción, sin darse cuenta de que detrás de ella el ambiente se estaba volviendo cada vez más pesado. La señora Sam tomó aire intentando recuperar la calma. Miró a Maya y habló despacio, aunque en su voz había tensión. «Maya, ¿tú conoces a este señor? ¿Quién es?» Maya ni siquiera tuvo tiempo de responder cuando el hombre habló. Su voz era grave, ronca, y en el patio silencioso sonó como una afirmación imposible de discutir. No hace falta preguntarle a la niña. «Soy el padre de Tuk. Soy el abuelo de sangre de Maya. Hoy he venido a ver a mi nieta y a traerle unas cosas para el Tet».
Las palabras cayeron como una piedra. La señora Sam dio un pequeño paso atrás. Sus ojos vacilaron. No solo había preocupación, también había recuerdos antiguos enterrados desde hacía muchísimo tiempo. Miró al señor Kwan durante un largo rato como si intentara descifrar qué había detrás de esa cara tranquila. Se hizo un silencio que pareció eterno. La chica desconocida se quedó en una esquina del patio, todavía con el manojo de verduras en la mano, mirando sin entender. Se notaba que aquel hombre no era un simple visitante. Al final, la señora Sam habló. Su voz bajó, mantuvo la cortesía, pero no pudo ocultar la desconfianza a Mosa. Bueno, pase y siéntese un momento. Todavía es temprano. El señor Kwan asintió y la siguió hacia adentro. Antes de entrar, volvió la mirada hacia Maya, que ya estaba entretenida, abriendo el regalo completamente ajena, sin saber que la aparición de ese abuelo podía arrastrar cambios enormes a esa familia pequeña. El patio seguía igual, el huerto seguía verde, el sol seguía cayendo parejo. Pero la paz de la mañana ya no estaba completa. El señor Kwan vino solo a ver a su nieta, o traía otra intención. ¿Por qué la señora Sam se asustó tanto al verlo? Una puerta del pasado acaba de entreabrirse, y nuevas tormentas parecen estar acercándose en silencio. Dentro de la casita, la luz de la mañana se colaba por el marco de madera de la puerta y caía en diagonal sobre el suelo ya oscurecido por el paso del tiempo. El olor del té caliente se mezclaba con el aroma de las verduras del huerto. En otro momento habría dado una sensación cálida, pero ahora solo hacía que el ambiente se sintiera más pesado, tenso, como una cuerda estirada al límite. El señor Kwan estaba sentado en el viejo banco. Maya ya se había subido a su regazo sin que nadie se diera cuenta. Las piernitas le colgaban y los brazos se le apretaban al cuello como si temiera que en cuanto lo soltara, el hombre delante de ella desapareciera. La niña sonreía con tanta alegría tan inocente que a los adultos se les encogía el corazón. Al principio, el señor Kwan estaba incómodo sin saber si abrazarla o apartarse. Pero a los pocos segundos, soltó un suspiro, la rodeó con los brazos y la estrechó contra el pecho. Su mirada se suavizó, se volvió más profunda como si llevara muchísimo tiempo sin sentir el calor de un niño llamándolo abuelo. Maya levantó la cara y miró a la señora Sam con esa sinceridad infantil que a veces puede ser cruel. Abuela. A Maya solo le gusta el abuelo. La abuela de allá es muy mala. Siempre le grita a Maya no le gusta esa abuela. La frase cayó ligera, pero fue como una cuchillada clavándose en el aire de la casa. La señora Sam llevaba la tetera en la mano y se quedó quieta. Unas gotas de agua caliente se derramaron, cayeron al suelo y levantaron un hilito de vapor. Miró a Maya y luego al señor Kwan. En su mirada no había reproche, solo una tristeza profunda mezclada con preocupación y alerta. El señor Kwan se quedó helado. La sonrisa que apenas había asomado en sus labios se apagó al instante. Bajó la vista hacia Maya y su voz se volvió más grave. Maya, no puedes decir eso, sea como sea, sigue siendo tu abuela. Pero él mismo sabía que esas palabras sonaban poco convincentes. Sus ojos se ensombrecieron un momento como si Maya hubiera tocado sin querer una herida vieja que nunca terminó de cerrar. La señora Sam dejó la tetera sobre la mesa y se sentó frente a él. Esta vez lo miró de frente sin rodeos. Usted es el padre de Tuk, ¿verdad? El señor Kwan asintió. Fue un gesto pesado como si arrastrara detrás toda una vida. La señora Sam exhaló despacio. Su voz era baja y firme y cada palabra le salía clara. ¡Qué raro! Yo he estado con Huyen y con Maya todo este tiempo. Y nunca he oído a Suk mencionarlo a usted. Tampoco he oído a Huyen hablar de usted. Se detuvo, la mirada se le afiló. Si usted es el abuelo de sangre de la niña, ¿por qué aparece recién ahora? El señor Kwan frunció un poco el ceño. La miró de arriba abajo con una expresión de evaluación entre duda y desconfianza. ¿Y usted quién es entonces?
Apretó un poco a Maya contra su pecho por instinto. ¿Quién es usted para estar en la casa de Huyen? Luego sus ojos se movieron hacia la chica desconocida que estaba cerca de la puerta. Su voz bajó con una alerta evidente. Y esa chica también, nunca la había visto. Gente de fuera. ¿Por qué está viviendo aquí con Huyen y su hija? La casa se quedó en silencio absoluto. La chica desconocida bajó la cabeza con las manos entrelazadas con fuerza. Quiso hablar, pero se le cerró la garganta. Sentirse de sobra en esa conversación la dejó sin valor para moverse. La señora Sam notó su temblor. Se levantó y dio medio paso colocándose sin querer delante de la chica. Habló despacio pero con firmeza. Ya está preguntando demasiado. El señor Kwan levantó la mirada sin ocultar su molestia. La señora Sam siguió palabra por palabra con la voz dura. Yo he estado al lado de Huyen cuando no tenía nada. He estado al lado de Maya cuando la niña tenía fiebre alta y lloraba toda la noche sin que nadie pudiera calmarla. Lo miró directamente. ¿Y usted? Si de verdad es el abuelo de Maya, ¿dónde ha estado todos estos años? El señor Kwan se quedó callado. La mano le tembló un poco mientras se la apoyaba en la espalda a Maya. Su mirada vaciló como si hubiera algo que quería decir, pero él mismo lo reprimiera. Después de un momento respondió despacio. Hay cosas que no se pueden contar solo porque uno quiera. Maya sintió la tensión. Miró al señor Kwan, luego a la señora Sam. Se aferró todavía más a su cuello y habló más bajito. Abuelo, no discutas con la abuela. Maya tiene miedo. Esa frase dejó a los dos adultos paralizados. La señora Sam miró a Maya. Su expresión se ablandó, pero en el fondo de sus ojos había una preocupación enorme. Ella lo entendía mejor que nadie. La aparición del señor Kwan no era una simple visita. Volvió a mirarlo con la voz más baja pero llena de cautela. Yo no voy a impedir que usted reconozca a su nieta, pero necesito saber, ¿a qué ha venido? Hizo una pausa y preguntó lo que llevaba guardándose desde el momento en que lo vio entrar por la puerta. ¿Usted quiere compensar a Maya o quiere llevarse a la niña de aquí? El aire se congeló. El señor Kwan no contestó enseguida. Miró a Maya durante mucho rato, una mirada mezclada de cariño, culpa y algo más que era difícil de nombrar. El señor Kwan ha vuelto de verdad por arrepentimiento y por la familia, o por un propósito que todavía no ha mostrado. Ahora que Maya, sin darse cuenta, ya se aferra a su abuelo, podrán Huyen y esta pequeña familia conservar esa paz frágil. Un secreto viejo está empezando a salir a la superficie, y esta vez podría llevárselo todo por delante. La puerta de bambú se abrió apenas con ese chirrido tan familiar. Ya era tarde, el sol empezaba a bajar, y una luz dorada cubría el patio donde todavía se mezclaban el olor a tierra y a verduras recién cortadas. Huyen y Ye entraron en casa después de un día de trabajo agotador. Aún traían polvo del camino en los hombros y solo querían ver cuanto antes a Maya y a la señora Sam. Pero en cuanto cruzaron el umbral, los dos se quedaron quietos. Dentro de la casita estaba el señor Kwan. Maya se sentaba pegada a su lado con las piernas cortitas colgando y una expresión de felicidad rara en ella. Estaba entretenida abriendo un juguete nuevo y cada tanto levantaba la vista para enseñárselo al abuelo riéndose a carcajadas. La señora Sam se sentaba enfrente, la espalda recta, la mirada serena pero profunda, como si estuviera vigilando en silencio una frontera invisible. De repente, el aire de la casa ya no era el mismo. Huyen se quedó helada. El corazón le dio un vuelco. Un montón de recuerdos viejos, cosas que ella creía enterradas, volvieron con fuerza solo por la presencia de aquel hombre. Apretó suavemente la mano de Ye, respiró hondo y entró. La voz de Huyen fue baja pero clara, intentando mantener la cortesía de siempre. «Hola, papá. Buenas tardes. ¿Has venido a ver a Maya?» El señor Kwan se giró. Sus ojos se cruzaron con los de Huyen.
Por un instante se le notó la incomodidad, pero enseguida se endureció. Se levantó de golpe tan rápido que Maya casi pierde el equilibrio. La niña se aferró a su mano mirando a los adultos sin entender. El señor Kwan la bajó con cuidado para que quedara de pie en el suelo y luego dio un paso atrás. Su voz sonó grave y tensa como si ya lo tuviera preparado. Le he traído unas cosas a la niña, unos juguetes y algo de dulces y pasteles para el Tet. Miró alrededor de la casa las paredes viejas, la mesa de madera con las esquinas gastadas, y añadió casi en voz baja: «Me da miedo que a Maya le falte de todo». Esa frase hizo que Huyen se mordiera el labio. Bajó la cabeza escondiendo el amargor que le subía por dentro. «Aquí, Maya está bien, papá». Ye se quedó detrás sin apartar la vista del señor Kwan. Apretó los puños, pero siguió en silencio como esperando descubrir qué buscaba realmente ese hombre. El señor Kwan asintió por compromiso. Se agachó, recogió la bolsa de regalos que estaba a sus pies y su voz se volvió corta, más fría. «¿Ya has vuelto? Entonces me retiro, me voy». Se dio la vuelta y caminó rápido hacia la puerta, como si cuanto más tiempo se quedara, más se notarían las cosas que estaba intentando evitar. La casa se quedó en silencio, un silencio pesado que casi no dejaba respirar. Maya se quedó quieta unos segundos y de pronto salió corriendo detrás de él, agarrándole la parte baja de la camisa con una voz llena de preocupación. «Abuelo, te vas de verdad, no te quedas a jugar con Maya». El señor Kwan se detuvo. Los hombros le temblaron un poco. Se quedó de espaldas mucho rato sin decir nada, como peleando consigo mismo. En ese momento la voz de la señora Sam se escuchó detrás, grave y firme, cortando la tensión. «Quédese un rato más con la niña». El señor Kwan giró la cabeza sorprendido. La señora Sam se levantó y se acercó despacio. No hablaba con reproche ni con insistencia. Era la calma de alguien que ya ha vivido demasiado. Aquí nadie lo culpa y nadie lo está echando. Lo miró de frente, seria, pero sin frialdad. Si viene a ver a su nieta, entonces quédese. Lo importante es que Maya esté contenta. Huyen se giró hacia la señora Sam con los ojos enrojecidos. Nunca imaginó que quien lo detendría no sería ella, sino la señora Sam, la que más temía cualquier sacudida en esa familia pequeña. El señor Kwan se quedó inmóvil. Apretó la bolsa de regalos y luego la dejó caer floja a un lado. Miró a Maya, miró a Huyen y al final se le quedó la mirada en Ye. «Yo no quería molestar», dijo con menos tensión pero con un peso evidente. Entonces Ye habló por fin con voz grave y medida. «Si ha venido por Maya a quedarse un rato, no es problema». Una frase corta pero suficiente para que Huyen lo mirara. Ella entendió Ye estaba cediendo un paso. Por Maya, aunque por dentro no le resultara nada fácil. Maya al oírlo se iluminó. Corrió y abrazó la mano del señor Kwan emocionada. «Quédate, abuelo. Maya te enseña el juguete nuevo y luego te llevo al huerto también». El señor Kwan se agachó y la miró durante mucho rato. Al final soltó un suspiro y se le dibujó una sonrisa cansada que así: «Está bien, me quedo un ratito». Nadie dijo nada más, pero todos entendían que ese ratito no iba a ser solo un rato. ¿De verdad el señor Kwan quiere recuperar los años que se perdió? ¿O su presencia va a sacudir la paz frágil que Huyen y Ye han construido con tanto esfuerzo? Una puerta del pasado acaba de cerrarse, pero otra hacia nuevas tormentas se está abriendo en silencio. El atardecer caía muy despacio. Los últimos rayos de sol se estiraban sobre el suelo del patio en silencio, como si no quisieran irse. Una brisa suave pasaba por el porche trayendo olor a humo de cocina y a arroz recién hecho. Era una noche muy normal para esa pequeña familia. Pero había algo inquietante en el aire, como si bastara un movimiento brusco para que todo se rompiera. La señora Sam puso la comida en el centro de la casa.
La cena era sencilla, como siempre, un cuenco de sopa de verduras aún humeante, un plato de pescado estofado de color oscuro y un platito de salsa de pescado con chile colocado con cuidado. Añadió también un cuenco extra con un gesto muy suave, sin decir nada, pero ese detalle hizo que la casa quedara todavía más callada de lo habitual. Maya iba dando vueltas alrededor de la comida y de repente agarró la mano del señor Kwan y tiró con fuerza. «Abuelo, siéntate aquí, al lado de Maya», lo dijo con total naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. El señor Kwan se quedó quieto un segundo con una expresión de incomodidad. Miró alrededor y despacio se sentó donde la niña le señalaba. Sus movimientos eran rígidos. Encogió un poco los hombros, como alguien que hacía muchísimo tiempo que no lo invitaban a una cena familiar de verdad. Maya estaba encantada. Con rapidez le puso en el cuenco el trozo más grande de pescado orgullosa. «Come, abuelo, la comida que hace la abuela Sam es buenísima. Maya come todos los días y siempre está rica». La señora Sam, de pie junto a la mesa, se detuvo un instante. Miró a Maya y luego al señor Kwan. Sonrió con dulzura, pero en el fondo de sus ojos pasó una preocupación muy ligera, muy honda. «Sí coma, señor», dijo suave y despacio. «Es comida de campo, nada especial». El señor Kwan bajó la cabeza y tomó los palillos. Comía muy lento. Cada bocado parecía pensado antes de llevarlo a la boca. A veces se quedaba a mitad de movimiento y levantaba la mirada sin querer, hasta que se le quedaba fija en Huyen. Huyen estaba sentada enfrente. Comía con la cabeza baja, pero notaba perfectamente esa mirada. No era exactamente una mirada de examen, tampoco era frialdad. Era algo pesado con culpa, como si cargara con años de cosas perdidas. Huyen tragó despacio. La mano con la que sostenía los palillos le tembló un poco. No se atrevía a levantar la vista por mucho tiempo. Solo respondía con silencio. Ye, sentado al lado de Huyen desde el inicio, casi no había tocado la comida. Tenía la espalda recta, los hombros tensos. Miraba el plato, pero toda su atención estaba puesta en el señor Kwan. Con que alguien dijera una frase fuera de lugar, él estaba listo para ponerse de pie. Nadie hablaba. Solo se oía el sonido suave de los palillos chocando con los cuencos a Maya, masticando con gusto, y el suspiro apenas audible de un hombre mayor intentando esconder demasiadas cosas. Al rato el señor Kwan se aclaró la garganta. Fue un sonido pequeño, pero en ese silencio se oyó clarísimo. Dudó un instante y luego preguntó con voz grave y lenta: «Últimamente, la niña se enferma mucho». En cuanto terminó la pregunta, Ye apretó con fuerza los palillos. La madera chocó con un sonido seco, mínimo pero duro. Huyen se sobresaltó y levantó la vista por reflejo. «¿Maya?», respondió Huyen intentando mantener la calma. «Desde que la señora Sam vive con nosotras, está mucho mejor. Ya casi no se enferma». El señor Kwan asintió. Pero en su mirada no había sorpresa ni alivio. Al contrario, era una especie de confirmación silenciosa, como si ya supiera esa respuesta. Maya, comiendo, se metió en la conversación con esa inocencia que duele. Antes Maya se enfermaba mucho por la noche, abuelo. Le daba fiebre en la madrugada. Y también le daba frío. Pero la abuela Sam le ponía paños y le hacía agua de hojas para que tomara, y ahora ya está mejor. El señor Kwan se quedó quieto. Los palillos se le pararon en el aire. Miró a Maya durante un largo rato. Su mirada se oscureció y su voz salió más lenta, más pesada. Sí, por la noche, la niña suele tener fiebre de noche. La tensión en la mesa cambió al instante. Huyen levantó la cara con el corazón acelerado. Ye se giró por completo hacia él con una mirada fría que no intentó disimular. La señora Sam dejó los palillos sobre la mesa. El sonido de la porcelana contra la madera fue suave pero muy claro. Lo miró y dijo tranquila, pero con una fuerza invisible en la voz: «Usted lo sabe demasiado bien, ¿no?
El señor Kwan se sobresaltó. Evitó la mirada de todos, bajó los ojos al cuenco y habló más bajo. Yo solo lo supuse. Los niños suelen ser así. Pero el silencio que vino después decía mucho más que cualquier explicación. Maya no entendía nada. Seguía sonriendo feliz. Abuelo, qué listo eres. Hasta sabes que a Maya le da fiebre. Nadie le siguió la risa. La cena continuó, pero ya nadie comía a gusto. Cada uno cargaba sus propios pensamientos pesados. La lámpara proyectaba sombras sobre la pared superpuestas y deformes como las relaciones que empezaban a enredarse dentro de esa casa pequeña. El señor Kwan sabía demasiado sobre Maya, cosas que no se pueden suponer en una primera visita. ¿Habrá estado siguiendo en silencio a Huyen y a su hija todos estos años? Y si es así, ¿qué más está escondiendo? La cena terminó en silencio, pero su eco ya se había quedado dentro de la casa, anunciando que se acercan tormentas. Xin chào tất cả các bạn thân mến. Tôi đã hiện thử thách phía trước chắc chắn là không thể nào khiến đến một người gái vừa cho đến tình người để với nỗ lực để dành lại đến niềm vui hạnh phúc cho người mẹ. Trong tập này thì đã chuẩn bị một điều thật đặc biệt, một quà bất ngờ, một niềm hạnh phúc ngọt ngào mà Điền muốn dành tặng cho mẹ. Nhưng điều món quà ấy cũng khiến cô bé cảm động. Liệu mẹ sẽ nhìn để như một người cha thực sự hay không? Câu trả lời đang chờ phía trước mọi người rằng điều đó sẽ khiến trái tim của các bạn rung động. Trong ngoài sân nhỏ ngày xưa, trên tấm thảm lá xanh, mẹ 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 ngồi bên chồng bạn vào để đã đọc, bàn tay trái sân, mắt trong veo, rõ ràng từng cảm xúc. Cất giọng hát khẽ khẽ như đang kể chuyện cho bé Bibi nghe, giọng hát non nớt của Điền vang lên cùng những tiếng hát sâu xa, khiến không gian trở nên bình yên đến lạ thường. Một tay khác với chiếc áo sẫm vàng cạnh cổ vươn cánh nhanh vuốt từng món áo, nụ cười chỉ đều tỏ hết sự tân táo, tình yêu lặng lẽ dành cho mái nhà tương lai. Tự dưng thấy giữa sợi dây từ bộ lá được chị buộc chặt bằng cả nỗi khát khao vì một mái ấm vững bền.